Hola mi gente, bienvenidos al podcast de Eric Márquez. Este episodio es traído a ustedes gracias a Supermercados Colonial, la mejor experiencia de compras. El día de hoy tengo como invitada a la campeona iberoamericana de 400 metros planos en la categoría Máster Femenino de 30 a 34 años. Estaremos hablando un poco sobre todos los retos que ha tenido que pasar para poder llegar a estas competencias, así como también todas las alegrías que le ha traído el atletismo. Así que le damos la bienvenida a Andrea Hernández, más conocida también como Andrea Fitness Coach. Andrea, Sí, bienvenida. Muchas gracias, la verdad, por el espacio. Gracias por haber aceptado esta invitación. Y vamos a empezar. ¿Quién es Andrea? Cuéntanos un poco, ¿cómo describirías a Andrea? Yo, me describiría como la niña que empezó a correr soñando el querer aprender para enseñarles a otros a conocer el sentimiento que se tiene cuando se empieza a hacer un deporte, que lo motiva, en qué siente, en qué piensa. ¿Cómo comenzó esa niña? ¿Cuándo comenzó? ¿Cómo fueron esos primeros pasos? ¿Cómo entra al atletismo? Yo recuerdo que estaba en tercero de ciclo y estaban haciendo unas carreras en la educación física. El que corre más rápido va a ir al estadio, una competencia. Pues empezamos a correr y pues iban saliendo, ¿verdad? Uno a uno. Al final creo que éramos 30 alumnos en general del colegio y entre los 30 pues iba yo. Y entonces era como que, ok, el viernes vamos a ir a correr al estadio. Entonces esta es mi primera medalla. Esa vez me pusieron a correr 1200 metros. Estamos hablando que son casi 3 vueltas y media en el estadio. Okay. Cuando el entrenador me vio, un cubano que Madrazo. Que es Madrazo, Okay. correcto. Él falleció durante unas competencias de nosotros, pero fue mi mayor inspiración. Entonces, cuando yo gano, él dice, puchica, dice, tráiganla a ella para que ella pueda llegar a entrenar. Ella no es de fondo, pero podemos entrenarla en algo más. Yo le dije, bueno, déjeme preguntarle a mi mamá si me da permiso. Yo tenía 13 años y, perdón, ella tenía, uy, una chibule toda. Bueno, yo le dije a él que me tenía que esperar a que yo hablara con mi mamá a ver si me daba permiso de poder ir. O sea, mi mamá no tenía carro, tenía que buscar transporte para poder llegar y eso. Y permiso primero, porque estaba pequeña. Después de eso, hablé con mi mamá y me dijo, yo no te puedo llevar. Si usted busca que alguien la venga a traer y la lleve, pues va. Llegaron unas entrenadoras que en ese entonces era Catalina y Suyapa Padilla. Ellas me iban a traer a veces y me iban a dejar. Okay. O los papás de Diana iban a traerme y me iban a dejar. Ya después yo le digo a mi mamá, déjeme que me vaya, en la ruta 7 me voy a ir. La ruta 7 me dejaba enfrente del estadio. Y así inicié. Después de esa competencia, me entrenaron en velocidad. Me gustó mucho y me quedé en eso. Ok, entonces empieza a corta edad, 13 años más o menos, cuando empieza, y en qué momento de esa parte, porque lo hace como un juego, en qué momento siente que el atletismo le empieza a gustar. Luego de que yo me gradué, yo seguí entrenando, solo que yo ya no podía entrenar todas las tardes. Los entrenamientos siempre han sido de 3 a 5. Entonces yo empecé a hacer mi práctica y yo decía, ay, pero yo quiero seguir entrenando. Entonces yo iba a trabajar, iba a hacer mi práctica y yo decía, bueno, los sábados voy a ir a entrenar. Yo iba a entrenar los sábados, ya no entrenaba todos los días, sino que los sábados. Entonces yo digo, a mí de verdad me gusta, me apasiona esto y quiero seguir. Y yo le decía al entrenador, Madrazo, le digo, no me dejes fuera de las competencias. Yo voy a tratar de venir en las mañanas, le digo, o voy a venir en los fines de semana. Y él me dijo, bueno, vamos a ver, chica, me decía. Y así continuamos. Sí. Yo me recuerdo de él hace tiempo, de él en una competencia de UTH, me acuerdo de verlo, que él siempre andaba un grupo de cipote, siempre anduvo como los chicos, porque creo que también hay una gran diferencia que vamos a explicarle un poco a nuestra audiencia, entre lo que es el running, que vemos hoy, que es lo que está de moda ahorita, claro, y el atletismo. Son dos cosas, son iguales, pero son diferentes, ¿verdad? O sea, vamos a definir esa parte. ¿Qué es el atletismo? El atletismo en sí no es solo correr, Okay. ¿verdad? El atletismo encierra varias partes de lo que es la disciplina de atletismo. En atletismo se hace levantamientos, se hace la parte de lanzamientos de jabalina, lanzamiento de bala, lanzamiento de disco, salto largo, salto alto, salto de vallas y lo que es pista.
En pista la dividimos en dos partes, ¿verdad? En tres, perdón. Sería velocidad, que es de 100 a 400. Luego medio fondo, de 800 a 1500 hasta 3000. Y de ahí, pues, de 5000 hasta 21K. Okay. Pero dentro de la pista. Y que luego dentro de la pista, las pistas que normalmente se utilizan para este tipo de competencias son las pistas de 400 metros, Correcto. que normalmente es la dimensión de un estadio, Sí. un estadio de fútbol, y la pista que está alrededor lo que mide son 400 metros, ¿correcto? Sí, 400 y tiene metros planos. 6 carriles. Es la pista estándar, Es la estándar, que correcto. es la que se utiliza para las competencias, Sí. correcto. ¿Ok? Y luego de eso se derivan todos los demás pruebas que son parte del atletismo, que vamos a ir viendo un poco más sobre toda esta parte. Y cuando empieza entonces Madrazo, empieza a ir a entrenar los sábados, y cuando empieza como a competir, ya a sentir como toda esa parte de la adrenalina, de competencia, de cipote que uno comienza, ¿en qué momento? Claro, yo, como le comentaba, seguía trabajando en Manpaís. Hice mi práctica, luego en la práctica empecé a trabajar en un banco. Entonces Ok. es una historia como, ¿qué les puedo decir? Como cuando usted empieza en un lado y no sabe dónde está. Entonces yo empecé a trabajar en Manpaís y yo me acuerdo, yo me metía a trabajar en el voluntariado, siempre iba a entrenar. En el voluntariado yo daba clases de fútbol y le enseñaba a correr a los muchachos. Y siempre me daba chance. Yo, por ejemplo, ya sea en las mañanas, me iba a entrenar temprano a las 5 porque ya tenía carro. Ya luego me iba a trabajar, me bañaba y me iba al trabajo. Ya, o si no, en la noche, si terminaba temprano en el banco, me iba en la noche a entrenar. Ya después de esto, en el banco vino uno de mis jefes, que yo se lo agradezco, ¿verdad? Porque si no hubiera sido por él, yo no sé de dónde estaría en ese momento. Okay. Él me dijo, Andrea, necesito que llegue a la oficina. Pues ya subí yo, ¿verdad? Donde él, y me dice, fíjese que usted es muy buena empleada, pero este no es el lugar donde usted tiene que estar. En este momento yo pedía permiso para ir a competir, ellos me apoyaban, ¿verdad? Me decían, sí, Andrea tiene permiso. Cada competencia dura 3 días, pero significa que es una semana, porque usted tiene que viajar, competir y regresar. Entonces yo pedía permiso yo pedía vacaciones. Y él me dice, fíjese que usted tiene que estar en otro lado. Y yo siento, me dice, que si yo te sigo dejando que trabajes aquí, no vas a alcanzar lo que vos necesitas. Y yo me puse a pensar cuando vino y él me despidió y todo, hicimos un mutuo acuerdo y yo le dije, mami, no sé qué voy a hacer. Me dice, bueno, ahí usted mira, hija, ya va a ver. Me tomé un mes de descanso, dije yo. Después de eso, yo le dije, mami, bueno, ¿sabe qué voy a hacer? Voy a empezar a dar clases. No, empecé con una amiga. Me dice, bueno, dame clases a mí. Dice, mira, yo quiero bajar de peso y no sé qué. Ah, bueno, está bien, le dije. Ya después de eso, pues me quedaba más tiempo para ir a entrenar. Entonces yo podía entrenar completamente. El entreno completo lo cumplía. Y empecé a llegar todos los días a entrenar. Y luego de eso empecé a dar clases. Entonces todo se iba como uniendo. Ya no estaba en una empresa con un uniforme diario que tenía que ir a cumplir unas horas, porque realmente al final era eso, ir a cumplir con algo que tal vez no lo llenaba usted al 100%. Claro. Empecé a dar clases y empecé a dedicarme al 100% al atletismo. Empecé a competir a nivel centroamericano, empecé a competir y no quedaba en primer lugar. No quedaba en primero, segundo, tercero, quedaba en séptimo, octavo, noveno, en el último. Y es una realidad muy dura porque en realidad cuando competimos a nivel de dentro de Honduras es difícil a veces. Sí. ¿Verdad? Para saber que usted es el mejor a nivel nacional, tiene que medirse con todos los clubes. Entonces yo decía, bueno, pero tengo que mejorar. Entonces si hoy quedé en octavo, tengo que mejorar más o entrenar más para poder llegar al nivel que sigue. Entonces era como que cada derrota no era como, ok, ya no puedo más, sino que era como me motivaba para que yo pudiera seguir entrenando. Después de esto, pues seguí dando clases. En lo que estuve dando clases también estuve en otro trabajo con mi hermana mayor de un salón. Okay. Me dicen, no. Le digo, no, yo no puedo estar aquí, le digo, porque me sale mejor siempre seguir dando clases. Porque mira, vos me tenés aquí hasta las 9 de la noche, no. Entonces yo me quedé definitivamente en lo que era el ámbito fitness. Me certifiqué a nivel nacional e internacional dentro de lo que entrenaba y también tenía que trabajar, pues. Claro. Después de esto, pues, vino la parte más dura que yo dije, ok, voy a empezar a competir ya a nivel con la federación. O sea, uno tiene que entrenar todos los días, ellos tienen que verlo competir.
¿verdad? Y que en realidad cumpla. A nivel de Centroamérica, el nivel competitivo en la categoría mayor es muy fuerte, ¿verdad? Okay. Y pues yo me esforcé demasiado, o sea, muchísimo. Me sigo esforzando igual diariamente para esto. Y yo decía, yo quiero seguir, quiero hacer más. Y me dijeron, Andrea, empecé a competir en la categoría Premaster, ya puedes entrar. A partir de los 30 años, entonces yo empecé a competir en Premaster. La primera competencia que tuve fue en Perú, en Lima, Perú, en el 2023. Okay. Quedé campeona en 100, en 200, quedé tercera en 300, en salto largo y en relevos. Entonces me gustó también, ¿verdad?, la sensación de poder seguir representando a Honduras, aunque fuera en otra categoría, que se compite entre 30 y 34 años, atletas que son del mismo nivel, a nivel fuera de Centroamérica también, y la experiencia yo dije, ok, voy a seguir y voy a continuar. Ok, ahora, en este tipo de competencias, en los 100 metros o en los 400 metros, ¿qué velocidades son las que normalmente se manejan? Esto, cuando hablamos de velocidades, estamos hablando, cuando hablamos como running, porque estamos hablando de un pace. Sí. Entonces nosotros, en categorías de velocidad, o por así decirlo, dentro de atletismo, para medirnos en pace es diferente. Entonces ahí empezamos a hablar de lo que es la diferencia del running y el atletismo. ¿Por qué? Porque nosotros, solo si nos ponen un velocímetro, nos medimos la velocidad. Okay. Pero generalmente no lo hacemos. Sabemos que si yo corro un 100, tengo que hacerlo en 12 bajo o ya tirarlo a un 11.80. O sea, 12 segundos. Segundos en 100 metros. Segundos en 100 metros, correcto. Milésimas, ¿va? Así es. Correcto, o sea, es Sí. bien parecido a lo que sucede en la natación, por Sí. decirlo así. Estamos hablando de tiempos súper rápidos. Es realmente. correcto. Es como un 100%. Okay. Entonces, creo que actualmente aquí solo los árbitros que yo he visto es como que sí manejan como el pace, y aparte sí los running, ¿verdad? Que Sí. salen a correr, que saben, ok, zona 2, zona 3, zona 4, pero nosotros no lo manejamos de esa manera. O sea, en atletismo, básicamente, casi siempre debe de entrenar, casi siempre debe tener un entrenador Siempre. para que le esté haciendo las tomas de tiempo. No es como el running que la persona sale, se pone su reloj y bueno, va y corre o hace un entreno. Aquí en el atletismo, pues siempre debe estar con el entrenador. Sí, ¿Es no. correcto? Sí, Okay. no, porque mi entrenador principal no es de aquí de Honduras, Ok, ¿verdad? Entonces, quien a mí me ha visto entrenar siempre me va a ver con un cronómetro en la mano. ok. A mí me dicen, ok, Andrea, hoy te tocan 3x5 por 100 a 18 segundos. ¿Qué significa eso? Significa 3 rondas por 5 repeticiones de 100 metros. Ok. Y al ritmo de... Al ritmo de, por ejemplo, si me dice 15 segundos, yo sé que tengo que hacer 15 segundos en el 100. Entonces, yo me lo debo medir, pero no puedo utilizar... Alguien me preguntó eso esta semana casualmente. Me dice, Andrea, ¿por qué no usas el reloj? Porque no puedo, o sea, yo pierdo tiempo al estar tocando mi reloj, al estarme viendo, claro. Yo pierdo tiempo. Mientras si yo tengo un cronómetro en la mano, toco, salgo, llego y toco. Y él lo ve Es hasta el correcto. final. O si está una persona que me ayuda enfrente, me da la salida, inicia el cronómetro y cuando yo llego, cierro el cronómetro. Entonces, esa es la diferencia. Y los de running pasan viendo el reloj. Sí, Ay, pasan viendo el reloj, pueden llevan- tomarse agüita en el camino, pero... Llevan 300 metros y ya van viendo ahí, o que vea. Ok, entonces es bien importante porque Claro. a veces nos obsesionamos por el tiempo, muchas veces, por mejorar nuestras marcas y a veces también no dejamos como hacer el trabajo, que es correr como tal y después ver cómo estoy llevando los tiempos. Sí, y aunque uno, por ejemplo, ya tiene que saber cómo su cuerpo reacciona a las velocidades. Por ejemplo, mi entrenador me dice a veces, Andrea, le pedí los tiempos a 40, si estamos hablando de un 200. 40 es un tiempo muy tranquilo. Significa Ok. que estamos haciendo una readaptación, ¿verdad? De una competencia a iniciar nuevamente un general. Entonces, si yo empiezo a correr a 38 segundos y él me pidió 40 segundos, me dice, Andrea, si usted me está bajando los tiempos, no vamos a lograr como el trabajo. Entonces, uno tiene que mantener como el tiempo que él dice.
Mientras si yo, por ejemplo, yo empiezo a trabajar, como le digo, más rápido, entonces yo me puedo autolesionar porque los tiempos que él me está pidiendo son para cierto trabajo. Entonces por eso siempre es importante de que alguien a usted lo vea, aunque usted sepa mucho. Exacto. ¿Quién es su entrenador? Mi entrenador se llama Emanuel Chanto. ¿De dónde es él? De Costa Rica. Ok. ¿Y con él es hace cuánto está con él? Tengo ya desde el 2023, con 3 años. Ok, y él es el que la ha llevado a He mejorado diferentes muchísimo con él. competencias. ¿Verdad? Sí, claro. Igual aquí en Honduras, a mí también me ayuda lo que es Marla Quiroz, que es la entrenadora que está con nosotros en el estadio. Okay. Con ella me mira la parte técnica, miramos también lo que es otra disciplina. Dentro de atletismo, todo lo que son lanzamientos, saltos, también ella es la que me ayuda. Ok. ¿Qué disciplinas practica y compite Andrea? Yo hago lo que son velocidades, 100, 200, 400. Okay. De ahí hago lo que es salto largo, salto alto, pero en heptatlón. En heptatlón son 7 pruebas. Okay. ¿Cuáles son? Son 100 vallas, 200, el 800, salto alto, salto largo, lanzamiento de jabalina y lanzamiento de bala. Okay. Y los hago a veces en individuales, pero en el máster. ¿Y eso es una competencia que se hace cuántos días? ¿Un día? Ok, el hepta se divide en fase de 2 días. Okay. Todo se gana por puntos. No es que si habemos 7 atletas y yo llego en séptimo, soy la última, no. O si llego en primero, es que significa que siempre voy a ser la primera. Sino de que todo el tiempo que se hace o los metros que se lancen equivale a puntos. Puede ser que un atleta sea muy bueno en la pista, pero muy mal en lanzamientos. Claro. Entonces uno puede remontar con puntos si usted lanza mejor y corre menos. O al contrario. Okay. Porque eso me pasó ahorita en el centroamericano. Me pasó de que estábamos compitiendo 5 atletas en Centroamérica y había una beliceña y no la conocíamos, no sabíamos quién era, no habían registros, o sea, porque uno siempre va y busca su competencia, ¿verdad? Ok, vamos a ver cómo va, ok, creo que en esto le gano, en esto no. Y fue como una competencia reñida porque en las vallas yo quedé quinta. Okay. En el salto alto, que es la segunda prueba, en salto alto yo quedé tercera. Luego en salto largo quedé segunda. En el 200 quedé tercera. Y llevábamos 4 pruebas y yo iba arriba por 10 puntos. La beliceña estaba abajo por 10 puntos, ¿verdad? Okay. Luego hicimos los lanzamientos y me dejó abajo en cuarto lugar como por 130 puntos. Uf, una gran diferencia. Y faltaba una prueba. Solo una prueba, era el 800. Empezó a llover en Nicaragua. En Nicaragua nos pasó el año pasado que empezó a llover y cancelaron el evento. Nos faltaba el último evento. La última prueba. Ajá, entonces era 800, Okay. que es una prueba de medio fondo. Y yo decía, no, tienen que parar de llover porque tengo que correr. No vamos a correr 800, pero lo hago porque tengo que hacerlo. Y pues al final escampó un poco y me dijo uno de la federación, Andrea, tienes que ganar, me dice, es 800 por más de 20 metros. Me lo dijo antes de salir a correr. O sea, desde ahí una presión increíble. Y yo dije, no, sí, yo voy a ganar. O sea, yo tenía que ganarle a la beliceña porque si no yo quedaba cuarto. Después de los 2 días de competencia. Claro. Y pues gracias a Dios pude remontar en el 800 y quedé arriba como por 300 puntos. Ah, pucha, wow. Felicidades. Sí, gracias. Eso fue demasiado pesado. Es que no les puedo explicar, es que el 800 es demasiado. Sí, Porque hablamos de que es algo donde se tiene que mantener la velocidad, pero también la resistencia. claro. Y nosotros lo que más entrenamos es casi la velocidad. El evento para mí es el evento más largo. ¿Cuál es, de todas esas disciplinas, cuál es la que más le gusta? El 200. ¿O cuál es la que se siente mejor? Me gusta más el 200 y salto largo, que siento que es en lo que mejor me va. Ok. Y lo que más me gusta entrenar es el 200 y el salto largo. Y ahí es donde se siente... Mucho más cómoda. Más cómoda. Sí. Y lo demás es parte de... Es parte de. Por ejemplo, en 100 vallas es una lucha, pero es un trabajo técnico. O sea, yo sé que tengo que entrenarlo porque si no lo entreno no se mejora. Y entrando un poco en la parte de entrenamiento, ¿cómo se prepara? O sea, ¿cómo se entrena? ¿Cómo se entrena atletismo? ¿Se corre todos los días? ¿O cómo se hace un deporte? ¿Se hace una disciplina, perdón, un día, otro día? ¿Cómo es? ¿Cómo funciona? Okay. ¿Cómo es un día a día o una semana de entrenamiento una semana. de atletismo?
o de Andrea, por decirlo? Pues yo digo que, al menos para mí, una semana de entrenamiento yo la divido siempre en la parte física, que es el cuidado personal, ¿verdad? La parte de alimentación, el descanso, es lo que más me cuesta, ¿verdad? El descanso. Claro. Lo que es la parte de recuperación y la parte física, que es la parte de pesos. No me gusta hacer pesas, la gente piensa que amo hacer pesas, pero no. yo cumplo haciendo pesas porque no me gusta. Okay. Y la parte de pista, ¿verdad? Que a mí sí me encanta hacer pista. Entonces, digamos que pista se hace día de por medio. Lunes, miércoles, viernes y el sábado. Entonces, hacemos pista 4 días. Okay. El gimnasio se hace en 2 días. Perdón que le interrumpa. Sí. En pista son entrenos específicos de claro. velocidad. No siempre. No siempre. No. Okay. Por ejemplo, el lunes es un entrenamiento de 500 metros. Okay. Casi siempre. Entonces estamos trabajando contra resistencia, que es un trabajo para el medio fondo, que son los 800. Okay. O para una persona que va a hacer 200 y quiere trabajar su velocidad, tiene que hacer que su cuerpo reciba mucho ácido, haciendo repeticiones de 500 y 500, para que ya cuando yo corro un 200, si voy a hacer una semifinal y voy a una final en 1 hora, mi cuerpo pues pueda estar tranquilo para hacer las 2 pruebas. Entonces para eso se entrena el cuerpo. Okay. Y puede ser lo mismo hasta por 3-4 meses, pero nos toca cumplir. Los que van bajando son los tiempos. Ya el miércoles, por ejemplo, toca velocidades. Pueden ser tramos de 100, pueden ser tramos de 200, de 150, hasta de 300. El viernes generalmente es un trabajo más largo. Pueden ser trotes largos, como por mucho 45 minutos, o pueden ser tramos de 600, depende de cómo esté el plan. Y el domingo generalmente son tramos de velocidades combinados con otra prueba. Ok. ¿Y la alimentación cómo es? Pues cuando me estoy preparando para competencias sí soy muy estricta. Gracias a Dios pues yo me cocino, entonces yo he logrado entender cómo mi cuerpo reacciona. Yo en competencia, una semana antes o un mes antes de competencia, yo digo, ok, ya tengo un mes y estoy pesando tanto. A mí me gusta competir en 118, pesando 118. 118 libras es su peso, por decirlo así, ideal que usted ha encontrado. Sí. Para poder llegar a las diferentes Entonces disciplinas. yo me siento más liviana. Entonces yo digo, ok, me gusta estar en ese peso para poder competir y me siento bien. Pero, por ejemplo, hay alguien que me preguntó hace poco, Andrea, ¿en qué temporada estás mejor? Es importante y nunca me había puesto a pensar. Y es cierto, cuando yo tengo una competencia casi siempre en noviembre, que es un máster, que es los sudamericanos siempre son en noviembre. Pero el sudamericano pasado yo me sentí cansada y yo iba en 120 libras. O sea, 2 libras arriba, pero 2 libras. Yo dije, no es tanto. Pero yo competí y yo me sentí realmente cansada. Okay. Y fue como bien duro para mí porque yo fui bien dura en mi competencia. Y me acuerdo que me tocaba regresarme, no recuerdo si era el 30 de noviembre, y yo estaba inscrita en el 400. Pero yo no podía quedarme como a la final del 400 porque mi vuelo porque habían retrasado las competencias, entonces era un día más. Y me tocaba cambiar los vuelos. Y como generalmente esas competencias se ha patrocinado, entonces empecé a llamar y preguntar, mira, ocupo hacer un cambio que no saben cuánto me sale. Pues al final logré resolver y logré correr el 400. ¿Pero por qué? Porque yo había quedado segunda en el 200. Okay. Entonces yo dije, no, yo no quiero ir a pelear otra medalla. Exacto. O sea, yo quiero ir a pelear un oro. Y fui a pelear el oro, pero quedé segunda igual. Pero ya luego yo supe, cuando regresé yo dije, qué dura fui yo misma, porque yo me estaba sobreexigiendo y sabiendo que mi cuerpo estaba cansado. Porque yo tuve la competencia del Centroamericano Mayor en junio. Yo no descansé y seguí entrenando para la competencia de noviembre. Y pues no es correcto, yo tuve que haber descansado y luego seguir entrenando para la competencia de noviembre. Ok. Pero antes de una competencia, ¿qué come? Normalmente, ¿cuál es? ¿Es una dieta alta en carbohidratos? Generalmente yo la consumo alta en proteína, okay, baja en carbohidratos. Pero ya me han llamado la atención mi entrenador y me dijo, no, Andrea, ocupo que suba el carbohidrato, si no, ¿dónde me va a dar la energía? Claro. Entonces, he estado probando los geles, por ejemplo, porque como a veces yo estrictamente no quiero comer carbohidratos, lo más que puedo comer de carbohidratos son vegetales. Okay. Pero no le voy a comer arroz, no le voy a comer papa. Okay. Pero sí, ¿ha sentido la diferencia hoy en día con los cambios hacia los geles? ¿Siente que tiene un mejor rendimiento o todavía no ha llegado
Pues ahí? lo estuve probando, digamos, en esta competencia que tuve y sí Sí. sentí un cambio, pero tuve que hacer una fase de adaptación, porque mi Claro. cuerpo no estaba adaptado al consumo de carbohidrato en gel, porque es algo más tópico que llega más rápido al cuerpo. Entonces es una energía inmediata, pero hay que saber cómo Claro. manejarla, ¿verdad? Sí. Entonces he aprendido mucho, ¿verdad? Y Ok. sigo aprendiendo, pero sí, he cambiado un poquito mi alimentación por lo mismo, porque si no, termino de competir y termino muerta. Claro, es que vamos a ver. Nuestro cuerpo en este tipo de competencias necesita el combustible. Claro. Y el único combustible que tenemos es por medio de los carbohidratos. Es Eso correcto. es lo que realmente nos mueve, ¿verdad? Lógicamente, después de cada prueba ya viene la proteína, que lo que va a hacer es el trabajo de ayudar a reconstruir todas Claro, las las fibras células musculares. que se han roto, todas las fibras musculares, y más en un esfuerzo tan grande, en velocidades, que es donde más fibras se rompen Sí, durante el entrenamiento y durante las competencias, no digamos, ¿verdad? sí. Entonces eso es importante. Luego entra el otro tema, la hidratación. En la hidratación creo que me ha ido mucho mejor porque no sufro de calambres, que es lo que generalmente casi todo el mundo le pasa. Claro. Por eso hay mucha lesión, porque se sobrecargan, siguen corriendo, sintieron un jaloncito, pero voy a terminar de correr. Entonces creo que yo en mi vida deportiva una vez he tenido un tirón, como a los 21. Y pues he aprendido de que en vez de tomar solo agua y agua, porque no tomo gaseosa, entonces es como, ok, vamos a tomar suero, sin azúcar, suero y sales. Y me ha funcionado súper bien. Ok. Y sí, normalmente siempre, bueno, la hidratación es parte también fundamental, también para todo tipo de competencia, Ah, y claro. más antes, porque durante es bien poco, Sí. porque no se puede... Uno casi no consume. No va a consumir nada, sino que prácticamente es poder hacerlo antes, ¿no? Sí, para, correcto. para poder llegar al 100% a Es la como competencia. siempre ir preparando el cuerpo para lo que va a resistir después. Claro, y luego entra el tema de en qué horario son las competencias, Ay, sí. normalmente, porque no es como el running, que normalmente empiezan las maratones 5 o 6 de la mañana, el Atlántico empieza a las 4. Mi único problema ha sido cuando compito en frío. Ajá. Porque con el calor no tengo problema porque mis entrenamientos son de 1 de la tarde a 4 de la tarde. Entonces me da todo el sol de San Pedro Sula, 40 grados, 30 grados para mí no tengo problema con entrenar a esa hora. ¿Y en qué horario entrena? Pues como no tengo mucho tiempo, entonces a veces entreno de 1 a 4 o de 1 a 5 o de 2 a 5, pero casi siempre es como en ese horario. ¿Y las competencias normalmente en qué horario son? Desde las mías, las que me han tocado, casi siempre son 7 de la mañana, si son 100 metros, que siempre son las primeras pruebas. 9, 7, 9, 11. Esos son los horarios. Y los de las tardes, a veces por mucho, 3 y 5. Okay. Y si llueve, normalmente se suspende. Hay que correr. ¿O Depende de siempre? qué tan fuerte sea la lluvia. Ah, ok. Solo si hay rayos, sí se tiene que suspender el evento. Si hay rayos, si la lluvia es demasiado intensa, pues igual. Ok, y luego viene vamos a ver, y ya para entrando un poco en el tema de competencias, ¿cuáles son las competencias que normalmente tenemos en el área, en Centroamérica, en Latinoamérica? ¿Cuáles son las competencias que normalmente hay de atletismo a las cuales, si alguien que nos está mirando y quiere aspirar, cuáles serían esas competencias? Pues para iniciar, tendrían que ir a entrenar, no necesariamente todo el tiempo, pero sí a estar dentro de la Federación de Atletismo de Honduras, para O sea, ser avalados. Hay que formar parte. Hay que federarse. Sí. O sea, federarse es ir, inscribirse, llenar unos requisitos, Y sacar algún que lo vean carnet. competir. Con que usted vaya a entrenar, por así decirlo, usted dice, ok, Eric Márquez quiere formar parte, o quiero ir a esa competencia, ¿qué tengo que hacer? Le van a decir, mire, tiene que formar parte de la Federación de Atletismo de Honduras. Ok, lo único que le van a pedir es que tiene que ir a entrenar y competir por lo menos en una competencia nacional, que de ahí se parte. La competencia nacional se hace aquí en San Pedro o en Tegus. Llegan todos los atletas que estén dentro de cualquier club federado para competir. ¿Cuántos hay en Honduras? ¿Cuántos Creo clubes que tenemos o cuántos como, atletas hay? Creo que tenemos como 8 o 10 clubes casi a nivel nacional. Ok. Son bastantes.
o un poco más. ¿Cuáles son? ¿Sabes? No. Uy, no me sé un montón, pero bueno, vamos a ver. Está Gerencia de Deporte, que es el de San Pedro Sula. Ok, que ese es el de la MUNI. Es el de la MUNI. Que antes era el INMUDE. Antes era INMUDE, Ok. correcto. Yo empecé siendo INMUDE, ahora Gerencia de Deportes. Está también dentro de San Pedro Sula, tenemos el de hay unas personas de Choloma, de Águilas se llaman. Ok. Los de Choloma se llaman Águilas. Tenemos unos de Ceibas, no me recuerdo el nombre, pero de ahí tenemos de Tabula B, hay de Lloro, hay de, ay, no me acuerdo, unos larguísimos. Pero digamos que a nivel de Honduras, bien hemos de tener casi unos 20 clubes. Ok. Y cada club, póngale que tenga 50 atletas, Ok. son un montón. No Pero como se sabía. dividen en categorías, no, claro, hay un montón de clubes. Creo que hay unas escuelas, no sé si están federadas ahora, pero hay unas que ya compiten, Ok. sus atletas compiten ya dentro de la liga. Ah, ok. Bueno, casualmente ahorita hay una competencia para clasificar a un codicader. Para clasificar A un codicader. Tienen Ok. que primero competir aquí, en el nacional, el regional se le llama, luego se hace un nacional, compiten todos los que quedaron aquí al nacional y de ahí sacan a la delegación que va a Ok. competir en el centroamericano. y vamos a ver, ok, para competir, bueno, primero no sabía que habían tantos clubes de atletismo, normalmente pensé Sí. que había más clubes, creo que hay más clubes de atletismo que de running. No, creo que hay más de running. El calzado que se utiliza para el atletismo. Ah, ok. De todas las No disciplinas. son los tenis normales, no. convencionales que utilizamos. No, inclusive vaya, el running ahora usa uno hasta con placa de carbono. En atletismo es ilegal. Ok. Es ilegal, no se puede usar. ¿Por qué? Porque ayuda, empuja, ¿verdad? Si usted se cansa, usted sabe que usted usa el talón y su pie va a rebotar del suelo. Ok. Entonces, ya en atletismo eso es una ayuda y ya está pues fuera y no puede competir. Entonces, dentro de atletismo usted tiene que puede usar, los spikes para pista Sí, de lo velocidad de conozco. 100 a 200 es un tipo, Ujú. de 400 otro tipo, el de 800 otro tipo. Lo que va cambiando es una superficie en la parte del talón que es un poquito más anchita. Lo que le llamamos el drop. Ajá, correcto. Va cambiando. Y va cambiando. Las púas igual van cambiando. Ok. El de 800 solo tiene 4 púas, 2 al frente y 2 en el metatarso. Ok. Los de velocidad tienen 6, algunos tienen 8. Ahorita han cambiado mucho. Los que son de salto alto generalmente es como casi una bota que ayuda y tiene púas arriba, enfrente y en la parte de atrás también del talón. Los de jabalina también tienen púas. diferente. Los de lanzamiento son totalmente lisos. Ok. Son como la plantilla de un tenis de básquetbol, similar, porque se hacen rotaciones en un círculo de asfalto. Entonces el tenis es adaptado para los movimientos que tienen que hacer de las rotaciones. Ok. Ahora, nada de ese calzado se vende en Honduras. No, se tienen que mandar a traer. O sea, cada quien lo tiene que traer de afuera. Cada atleta generalmente consigue afuera. Y en algunos lugares hay atletas que tal vez no pueden comprar afuera, pues van a buscar alguna tienda de segunda. Ok. Y también encuentran, Ah, se encuentra. de vez en cuando. Ok. Y regresando a las competencias, cuando vamos y se logran los tiempos, la persona clasifica, digamos, va a Centroamérica, ¿cómo es la competencia entre Honduras con Centroamérica? ¿Cómo estamos? ¿Qué nivel de competidores tenemos? Pues creo que como atletas nos falta mucho en lo que es en la parte psicológica, Ok. ¿verdad? Porque a nuestros atletas, a la mayoría, les falta la parte esa y la de motivación. ¿Por qué? Tuve un caso de a días de un atleta. Fue a competir a Centroamérica, quedó cuarto, perdió como por menos de un segundo, pongámosle que 15 centésimas. Es nada, ¿verdad? Estamos hablando que es esto, de una persona a otra. Y dijo, yo ya no vuelvo a correr. Vine yo y me reí. Y le digo, ¿qué le pasa? Le digo yo. Yo tenía mucha confianza con él. Le digo, ¿qué le pasa? ¿Cuántos años tengo yo compitiendo? Y usted piensa que yo he avanzado con la actitud. Con esa actitud le digo yo, ¿verdad? Y me dice, no, yo sé que no, Andrea. Me dice, bueno, le digo, entonces deje de decir eso. Y eso que le pasó, le digo, son 15 centésimos. Le digo, usted las puede mejorar. Pero usted deja de entrenar, ¿cómo se va a demostrar usted mismo de que puede ser mejor? Entonces creo que la parte emocional y
y de la parte psicológica de nuestros atletas. Porque nosotros no recibimos nada de psicología si usted no la busca. Okay. Y no somos tan maduros como para aceptar que ocupamos un psicólogo. Ir a un psicólogo no significa que usted está loco, ¿me entiende? Porque es lo que la gente piensa. Usted dice, voy al psicólogo, puchica, ¿qué te pasa? ¿Qué problemas tenés? Cuando uno, Eric, me imagino que usted igual ha presentado este tipo de pensamiento, cuando uno compite a nivel ya más profesional, por así decirlo, hay muchos pensamientos como, ok, voy en medio del entrenamiento y es, ¿por qué estoy corriendo? Exacto. El dolor que siento, ¿por qué estás sufriendo? Yo dije, ¿por qué no me gustó jugar ajedrez? Digo yo. A veces cuando estoy entrenando así digo, ¿por qué no me gustó jugar ajedrez o otro deporte? Entonces me río yo misma y me vuelvo a correr. Pero eso nos falta, porque un atleta compite o ve a una persona más grande que él físicamente o más definida y piensa que él ya perdió. Entonces ya perdimos desde ese momento. Sí, lo que pasa que, vamos a ver, también yo me he encontrado a lo largo de muchas conversaciones con atletas que he logrado tener sentado incluso acá en este podcast, viene mucho de nuestras creencias, de cómo nos educaron. Y luego tenemos un problema también, creo que es cultural, muy cultural, de que ir a un psicólogo es de estar loco. Encontrar, hoy en día tal vez esos patrones se han roto por el tema de que el deporte cada vez se ha ido profesionalizando más y mucho más en nuestro país. Es correcto. Y creo que ahí es donde entra ya la parte de la que estamos hablando, ya donde ya nos damos cuenta que nuestras creencias son las que de alguna forma nos han limitado. Entonces sí, yo cuando yo empecé y miraba, yo decía, pucha, ningún hondureño ha hecho esto. Pero yo digo, pero en Europa eso es normal. Es normal. O esto. Entonces ahí es cuando yo empecé como a desafiar los límites y ponerme como a desafiar mis propios límites. Porque no se trata de competir contra los demás. Muchas veces poder competir con uno mismo para poder derribar todas esas barreras. Y ahí viene la otra pregunta. ¿Cómo Andrea se ha preparado para poder mentalmente poder derribar todas esas barreras? ¿Cómo se preparó? Porque, así como usted me lo dice, nadie la preparó para eso. Antes de responder esta, creo que quedó como sin responder totalmente la pregunta anterior. Sí. Entonces, sí hay mucho talento en Honduras y tenemos mucho talento en los jóvenes, ¿verdad? Que son los que vienen detrás, porque nosotros no siempre vamos a ser los atletas que somos actualmente, ¿verdad? Vienen más atrás. La generación que tenemos, hay muchos atletas buenos, pero falta el apoyo, ¿me entiendes? Entonces, si un atleta no se apoya, no puede entrenar, no puede seguir desarrollándose. Entonces, creo que esa es una parte importante para poner más atletas, por así decirlo, en una delegación. Claro. Con la mía del entrenamiento, ha sido una parte muy dura, pero también una bendición, podría decirle. Creo que algo en lo que más me costó mentalmente a mí, psicológicamente, entender, yo iba a competir en el Sudamericano en el 2023. Yo me estaba preparando como desde junio, porque había competido en el mayor. Empecé a prepararme desde junio. Mi abuela estuvo muy mal, estuvo muy grave en octubre y falleció como 2 días después de mi cumpleaños. Falleció el 14 de octubre del 2023. Yo competí en noviembre. Entonces muere mi abuela. Yo pues siempre fui bien apegada con ella. Yo la llevaba donde fuera que anduviera, jugando aquí, jugando allá, y andaba conmigo. La parte en la que yo dije, ¿qué voy a hacer? No quiero correr. No voy a entrenar. Dejé de ir a entrenar como una semana. Y me dijo la entrenadora, ajá, ¿y por qué no has venido a la pista? Ellos sabían por un proceso que yo estaba pasando. Y era muy duro, pues. Fue algo chocante en el que yo tuve que decidir, ok, ¿qué vas a hacer? Mi mamá yo le digo, mami, ya, yo no quiero correr. Le digo, no voy a ir a competir. ¿Por qué? Me dice, su abuela, me dice, la apoyaba. Su abuela estaría feliz porque usted fuera a competir. Competí, me dice, y si quieres que sea tu última vez, competir, solo esta vez, me dice, y hacerlo por tu abuela.
Y yo, bueno, está bien, voy a competir solo esta vez, 2023. Okay. Compito, bueno, seguí entrenando. Me acuerdo que en esa temporada de octubre estuvo lloviendo, como todo el mes de octubre llovió. Pues ni modo, dije, voy a entrenar aún con lluvia. Y pues entonces yo decía, bueno, qué bueno que llueva, porque yo también voy a estar llorando. Y yo lloraba en mis entrenamientos y fue bien duro psicológicamente, porque entrenar llorando era feo. Pero yo decía que bueno, porque nadie va a saber que estoy llorando. Y entonces ya después llega noviembre y me tocaba competir. Pues bueno, dije ya estaba con psicólogo yo. Tenía un psicólogo deportiva. Es muy difícil de encontrar, pero logré encontrar una aquí que me ayudó bastante. Y ella me dijo, mira, yo sé que ahorita vas a necesitar a alguien, me dice, con quién hablar. Sé que lo de tu abuela es reciente. Si quieres hablar de ella, pues habla. Si no, pues hablamos solo del deporte. Me ayudó muchísimo, ¿verdad? En ese momento. Y yo supe, ahí empecé a sentir que era lo necesario, en el que a veces uno no puede hablar solito con uno mismo, ¿verdad? Dentro de la vida emocional, dentro del deporte, porque sí necesita usted expresar, porque si no, uno se autolesiona. Hay cosas que así suceden. Si yo no hablo lo que siento, me lesiono, porque el cuerpo es demasiado inteligente. Claro. Entonces nos va a hablar de una u otra manera. Competí, y ahí fue cuando gané las 4 medallas de plata en ese sudamericano. No, perdón, ese fue el de este año, el 2025. En ese sudamericano gané oro en 100, en 200 y gané 2 bronces. Okay. Y después de eso, pues dije que no me iba a retirar. Se me pasó. Ok. Básicamente empieza con la parte de con la psicóloga. Claro. ¿Qué le enseña la psicóloga? Ella me dijo de que todo lo que mi cuerpo... aprendí de que todo lo que mi cuerpo sintiera, yo tenía que aceptarlo. Que si mi cuerpo decía, Andrea, tenés que dormir, era hora de que yo me tenía que ir a dormir. Si yo quería gritar en mi entrenamiento, yo tenía que gritar en mi entrenamiento. Si yo quería salir corriendo a cualquier hora, pues tampoco es que voy a salir a madrugada y me voy a ir corriendo. Pero si no, era como escucharme. Yo me tenía que aprender a escuchar, porque nunca lo había hecho. Que si yo me frustraba por mi entrenamiento porque no llegaba el tiempo, yo quería dejar el entrenamiento botado. Me dice, no, ok, es de aceptar que no llegaste al tiempo, en la siguiente repetición, pues lo intentas otra vez. Y entonces aprendí a que tengo que ser más, la palabra sería más... ¿consciente? Sí, es como para aceptar, es como ser más amable conmigo mismo. Ok. ¿Verdad? Ser más amable No ser tan dura y no ser tan dura, correcto. Con lo que está pasando. Exacto. ¿Sabes? Con las formas de que no estaba llegando a los tiempos, sino que poder aceptar la realidad que estaba viviendo. Sí, y lo otro era de que yo decía, en este momento me acabo de acordar, yo decía, ay, no me siento triste, pero si me como un pastel de Jenny voy a estar feliz. Y se comía el pastel. Y me comía el pastel de Jenny. Y no entrenaba. Entonces, también sabía que eso no era bueno, porque estaba a fase de competencia. Claro. Y eso no me ayuda en el cuerpo, porque Exacto. es una bomba de azúcar. O sea, yo me lo puedo comer como un premio, no significa que no puedo hacerlo. Sí. Pero tengo que tener el momento para hacerlo. Entonces hay gente que me dice, Andrea, ¿y usted no se aburre de comer lo mismo? Pues no, porque me gusta el resultado que tengo. Claro. Entonces, todo eso ha sido como aprendido. Entonces, ese ha sido parte del aprendizaje. Sí. ¿Alguna vez ha fracasado? Sí, todo en mi inicio. Yo estamos hablando que tengo casi entre 21 y 22 años de vida deportiva. Okay. O sea, literal, yo tengo más años de entrenar que de no entrenar. Y todos mis años no han sido de excelencia, pero han sido de mucho aprendizaje. Aprendí a que cada vez que yo no llegara a podium, no significa que yo estaba perdiendo. Simplemente trataba de que eso me motivara para seguir entrenando y no decir, ok, ya no quiero entrenar. Yo me pregunto ahora, como le mencionaba antes, me voy a preparar para el Mundial Master, que es en 2 años. Okay. Y me pregunto, ¿qué vas a hacer después de que vayas al Mundial Master? Porque esa es como la visión de cualquier atleta, o debería ser la visión, poder llegar a unos Juegos Olímpicos o a un Mundial para, no es para demostrarle al mundo, porque no lo hacemos por eso, ¿verdad? Sino para demostrarse usted mismo hasta dónde puede llegar. Claro. Ahorita que yo fui a Perú, al Iberoamericano, yo dije hasta dónde he llegado. Yo me estaba cambiando en el hotel
Y antes de salir me quedé viendo en el espejo y eso me dije. Y yo dije, no me hubiese imaginado hace 10 años que iba a estar acá. Que, tomando esa parte, regresando un poco en el tiempo, a la niña de 13 años, hoy, si tuviera la oportunidad de ir al pasado, ¿qué le diría? Uy, hay muchas cosas que yo creo que es difícil. Porque yo llegué al club y yo era la niña que empezaba a entrenar y le podía ganar a las que ya estaban. Entonces fui una niña excluida del grupo porque podía mejorar con el grupo que ya estaba. Entonces tal vez creo que hubiese dicho o le hubiera dicho a mi yo del pasado de que tuviera paciencia o calma. Pero siempre he sido muy fuerte. ¿Qué? Mi familia y mi mamá me han enseñado demasiado. Esa sería como la parte, ¿se arrepiente de algo? No. Hasta el momento no. Lo volvería a hacer Todo. el mismo proceso. Sí, tal vez no trabajando en el banco. Y empezar, cuando yo inicié, antes de meterme al banco, yo le dije a mamá que yo quería estudiar educación física. Y me dijo, no, porque ahí usted no va a comer. Okay. Y le dije, pucha, mamá, pero me gusta hacer deporte. Y yo le dije a ella que yo quería enseñar. Yo quería que con mi experiencia la gente pudiera aprender. Y ella me dijo que no, que de deporte nadie iba a comer. Entonces ahora ella se ríe porque yo le digo, mamá, le digo, mire, o a veces me dice, vaya a acostarse temprano o no agarras clases tan de noche. Entonces yo me río, de vez en cuando yo le vuelvo a repetir lo mismo a ella y le digo, mire, al final del deporte es lo que yo soy, a mí me encanta, yo literal yo no trabajo porque yo amo lo que hago. Claro. Entonces para mí eso es la mejor ganancia del mundo. Sí, es que en el momento que empezamos a hacer lo que nos apasiona, no se convierte en algo que lo hacemos por diversión y luego todo lo demás va llegando. Es correcto. O sea, no necesariamente, porque nunca se siente como un trabajo y no importa la hora que nos toque, creo que siempre lo disfrutamos y ahí hace la gran diferencia estar sentado en un escritorio de 8 a 5 y sin ganas de querer hacer nada, y ahí es donde la vida se va perdiendo, ¿no? Imagínense que, perdón, ya me ha tocado dar clases a las 5 de la mañana, que significa que se tiene que levantar a las 4 para alistarse, llegar a la clase. Y he dado clases a las 10 de la noche, que significa que tengo que llegar a mi casa a bañarme, a cambiar, significa que me voy a acostar casi a las 12. Entonces, no, eso no pasa siempre, ¿verdad? Pero son casos especiales. Y yo de verdad no tendría problema con que un alumno me diga, Andrea, ¿me puedes entrenar por favor el sábado o el domingo? O sea, si es algo de muy urgente y ocupamos sí trabajar, pues lo hacemos. Claro. Porque hay gente que entrena no solo por físico, sino por hasta como de terapia, es el trabajo igual al final. Claro. ¿Se ha lesionado? Solo una vez que tuve el tironcito que le digo, ya tiempo como a los 21. Y generalmente pues tal vez una fascitis plantar o casi siempre se me pasan inflamando los isquios, pero sé que es porque no trabajo la parte de pesas, que digo que no me gusta, pero ya dije que ahorita tengo que hacerlo sí o sí todo, porque me voy a preparar para el Mundial Master. Ok. El trabajo de fuerza siempre es fundamental. Claro. Y más en este tipo en el atletismo, en velocidades, es sí o sí, no es opcional. Cuéntenos un poco la historia o la experiencia, ¿no? La historia, más que todo la experiencia sobre el máster de atletismo iberoamericano que se acaba de celebrar en Perú, ¿no? Sí. ¿Cómo fue la experiencia? ¿Cuáles fueron las categorías que compitió? ¿Cuáles son las medallas que logró conseguir? Cuéntenos un poco. Pues yo me estuve preparando desde el año pasado para esa competencia. ¿Cómo clasificó? La clasificación aquí no es como en el mayor, no es con tiempos, no es con competencias previas, sino que ya en la categoría máster uno tiene que inscribirse y todo va por mérito propio. O sea, uno tiene que cubrir la inscripción, el hospedaje, el transporte y todo lo que sea para la competencia. Entonces usted se inscribe a las competencias que usted desea. Puede pasar un sudamericano, un iberoamericano y luego pasa al mundial. Bueno, el bajo techo y luego al mundial máster. Queda registrado, ¿verdad? En
en las plataformas de la World Athletic Master, porque hay dos plataformas, la World Athletic oficial, que es la de nivel mundial, y la World Athletic Master también, que son las dos categorías, la categoría mayor y la categoría Master. Entonces, para esa competencia yo tenía una meta, y era que yo tuve en el 2022 una competencia en Chile, y en la que quedé segunda en las 4 pruebas. Me ganó una brasileña. Pues yo me estuve preparando mucho. Dije que yo tenía que ganar la brasileña en el 200. Yo corro el 100, pero a mí me encanta correr el 200, porque el 100 es muy explosivo. Y yo siento que yo no soy tan explosiva, pero me gusta correrlo. Entonces me preparé mucho para poder correr contra ella y quedé segunda, otra vez ahorita. Okay. Entonces, ¿En Perú? En Perú. Okay. Entonces, yo mentalmente iba preparada para ganar primero. Entonces, me faltaban 5 pruebas más. Entonces, ¿cómo mantenerme motivada y que no cayera mi autoestima porque quedé segundo? Y yo vine y yo dije, bueno, está bien, corrió mejor que mí. Y fue una de las partes duras, que es la parte de aceptar que otra persona no es tanto el que sea mejor, porque sí es mejor, ¿verdad? Sino en que me faltó un poco más de preparación en este momento. Entonces yo dije, lo que me puse a pensar fue, ¿qué fue lo que no hice en la corrida, durante la corrida? Porque quedé segundo. O sea, quedé segundo como por 20 centésimas tal vez, okay, o 10 centésimas. Es muy poco, es casi 2 zapatos. Sí. Y yo dije, bueno, está bien. En la siguiente prueba que vaya, pues voy a esforzarme. Ahorita fueron muchas emociones, por así decirlo, porque andábamos 8 atletas. Generalmente al año antepasado que competí, solo íbamos 4 atletas. Entonces los gritos que se escuchaban no eran hacia nosotros, eran más hacia los otros atletas que competían contra nosotros. Pero esa vez sí escuchábamos, porque llevamos una delegación, creo que al final éramos como 10. ¿De Honduras? De Honduras. Okay. De Honduras. Entonces, ¿Y en total de atletas cuántos había? como 300. 300 de todo LATAM, de todo Latinoamérica. Todo Latinoamérica. Okay. Entonces, el apoyo que usted puede lograr o llegar a sentir en una competencia es muy importante. A veces uno corre y no escucha nada, sí, ¿verdad? Hay un modo zombie. Hay un modo en que usted literal no mira nada más que la meta y habla con su yo interno en correr, levanta las piernas, muévete, no vayas a parar. Eso es lo que yo escucho cuando corro. Okay. Levanta las rodillas, mueve, córrete. Entonces, en esta vez yo me sentí como un poco más presionada, podría decirlo, un poco más presionada. Aparte de que yo me muevo a esas competencias con patrocinios de marcas. Entonces yo sé que para una marca es importante en que el apoyo que hizo a su atleta pueda llegar a sobresalir. O sea, el atleta en sí tiene como esa, aparte de motivación, como una presión adicional. Claro. ¿Verdad? Porque tiene que decir, ok, yo voy a poner más de lo que yo puedo, pero su cuerpo le va a decir, yo eso es lo que te voy a dar. Claro. Después de eso, en esta ocasión yo dije, no me voy a mortificar tanto con el tema de en qué lugar vas a llegar. Corre y divertite. Esa fue mi experiencia ahorita. Corre y divertite. Porque generalmente uno en las competencias no se divierte. Claro. Es una presión. Va muy presionado. Demasiado intensa. Entonces yo dije, no, mi deber ahorita va a ser divertirme. Entonces, digamos que eso fueron mis emociones. Me dio gusto, la verdad, correr con la brasileña otra vez. Intercambiamos hasta camisas este año. Ella casi no habla español y yo pues no hablo portugués, pero usamos el traductor. Y fue súper divertido porque ella me dijo que si iba a ir yo al Bajo Techo, que es en Estados Unidos. Ella pues sí me dijo que iba a ir. Yo le dije que no, porque yo no tengo visa y es un trámite bien engorroso acá para que uno vaya a hacer esos trámites. Entonces yo le dije que no creía realmente que yo fuera a optar por ir al Bajo Techo, pero que sí nos íbamos a ver en el otro sudamericano. Okay. ¿Qué es cuándo? El Bajo Techo es en marzo. Okay. Y el otro Estados sudamericano Unidos? es en Estados Unidos. ¿Y el otro sudamericano? El otro sudamericano es en el 2020, ahorita estamos 26, 27, sí. 28 igual. El otro año hay sudamericano y hay mundial. Ok. ¿El mundial
¿Cómo funciona ir a un mundial? Perdón. El sudamericano fue el 2025. El 2027 es el sudamericano. Okay. Y el 2028 el mundial, máster. Ok. ¿Y el mundial de máster cómo funciona? Primero, cómo se prepara y dos, cómo se clasifica? Ok. La clasificación. ¿Y qué grupos de edades son? Las categorías son de 35 arriba. Ok. Entonces por eso yo no podía ir al mundial que es este año. Okay. Porque yo tengo 34. Okay. Cumplo 35 hasta final de año, entonces hasta el día que usted cumple años, ese día pasa a la categoría. Okay. Entonces yo paso a la categoría hasta este año. Entonces puedo competir hasta en el siguiente mundial. ¿Qué es en? 2028 va a ser en Perú, en Lima, Perú. Ah, ¿en Perú también el mundial? En Perú también. Okay. Pero es más accesible porque estamos hablando que es Latinoamérica. Pero normalmente el mundial lo mueven de Sí, los mueven. Ahorita okay. es creo que es en pasó? Hong Kong. Pero el máster. ¿El máster El que pasó, el que es mayor va a ser en Los Ángeles. El del año pasado fue, el de los 4 años pasados, el de París. Ok. Pero estamos hablando de las dos categorías. Entonces, en el máster es 2028, en Lima, Perú. Ok. Ese va a ser en Latinoamérica. Va a ser Tiene Latinoamérica. una ventaja, por decirlo así. ¿Y cómo se clasifica? ¿Cómo se hacen los tiempos? Pues uno se puede meter a la página de la World Athletic Master y ver los tiempos. Entonces, usted tiene que ir viendo los tiempos en qué más o menos usted puede lograr clasificar o entrar a semifinales. Porque no tendría mucho sentido de que yo vea que corran 10 segundos las de mi categoría de 35 años y yo estoy haciendo, póngale usted que yo estoy haciendo 13. Okay. ¿Cómo me voy a inscribir a una categoría donde hacen 10 y ni siquiera voy a entrar a semifinales? Porque ya en los premundiales hay hasta 4 semifinales. O sea, hay rondas de clasificación, de eliminación, no de clasificación. Es correcto. Hay rondas de eliminación. La federación dentro de la misma competencia. Entonces ponen a... De los países. De los países ponen a una ronda de eliminación. O sea, que ¿Usted puede se ir inscribe? alguien y viajar y quedar eliminado en el primero. Sí y no. Porque si no está federado, si no está dentro de la federación, quedamos de que no puede ir representando a Honduras. Okay. Porque cuando usted se inscribe, le mandan un correo al presidente de la federación de la Federación Máster de Honduras. Y ellos miren los tiempos. Es correcto. Entonces, ¿y eso para qué nos sirve? Porque hay gente que no entiende la importancia de formar parte de la federación. Entonces, si usted va a competir afuera y quiere que sus tiempos queden avalados en Honduras, entonces la federación avala su participación en cualquier competencia a nivel internacional. Entonces ya luego en la página de la World Athletic a nivel mundial, usted puede buscar su nombre. Cada competencia da puntos en la World Athletic. Y usted va a ver en qué momento, correcto, en qué número de ranking va. Okay. Entonces eso es algo bonito. O sea, usted puede haber quedado en el número 500, pero ya está de entre los 100,000 de la World Athletic. Okay. Pero ya está avalado. Pero si no, usted solo se va a encontrar en la página de la competencia a la que fue. Porque no hay una avalación, entonces no puede meterse en la otra página. Ok, bien interesante. Sí. Bien interesante, la verdad. Tiene sentido, pues tiene que estar federado, poder participar para poder estar en un ranking. Correcto, para la avalación. Y eso pues nos ayuda en los rankings. Okay. Hoy en la actualidad, ¿cuántos tenemos? ¿Qué semillero tenemos hoy como en atletismo en Honduras o en San Pedro Sula? Vamos a ver, aquí en San Pedro, casualmente este año se está programando una competencia centroamericana, Máster. Aquí, va a ser en San Pedro. Todavía no está definida la fecha. El evento, pues Honduras dijo que sí lo podía hacer el evento. Todavía esto, ¿verdad? Va con la federación, con la parte de la asociación Máster, ¿verdad? Esta no es la federación de atletismo, porque son diferentes. Como la fecha aún está en definición, cuando ellos digan, ok, tal fecha se empiezan a publicar. Yo casi siempre estoy publicando, invitando a la gente en mis redes para que vayan al estadio. O sea, las clases en el estadio son gratis. Niños, adultos, todos pueden llegar. Pero ahí pueden competir. Perdón. Si son adultos, hablamos de máster, pueden ser horarios desde 5 de la mañana, de 5 a 6 de la mañana.
Los niños entrenan de 3 a 5 y los adolescentes igual de 3 a 5. Ok, eso es totalmente gratuito. Y eso es totalmente gratis, Para porque los... es de parte de la MUNI. ¿Y ellos tienen entrenador? ¿Cómo es el proceso? ¿Hay que inscribirse? ¿Hay que ir? Sé que en algún momento, pues alguna gente, bueno, no sé, yo voy a repetir lo que he escuchado, no sé si es real o no. Vamos a ver. En algún momento, para poder acceder a la pista, había que sacar un carnet por medio de la gerencia de deportes, algo así, no sé si eso es real. ¿Cómo se inscribe? ¿Cómo va la gente? ¿Cómo puede inscribirse un niño? Vamos a comentarles un poquito cómo ha funcionado, porque yo literal crecí desde pequeña en la pista. Entonces, cuando iniciamos, nadie más que los atletas federados podían entrar a la pista. Okay. Pero ahora se ha sido un poco más abierto, no nosotros, ¿verdad?, sino la parte de la municipalidad ha llegado a acuerdos en los que los running, hay unos running inclusive de clubes que llegan, pero que tienen que sacar un permiso, le escriben a la persona encargada de la municipalidad y pues ellos otorgan, ¿verdad?, un permiso especial de tal día, de tal hora a tal hora. Generalmente esas horas de los running son en la mañana. Sí. Son como de 5 de la mañana a 6 de la mañana, que es su horario de carrera. Pero los que entrenan también, la categoría máster, entrenan en la mañana, de 5 a 6 de la mañana, en la pista grande. En la pista pequeña, pues sabemos que pueden entrenar todas las personas. Creo, ¿no? Y está abierto 24 horas. Sí. Bueno, no 24 horas, como en la mañana, como 4 de la mañana pues, hasta como a las 9 de la noche. Okay. Y ahí puede entrenar cualquiera. Pero sí en la pista grande tienen que pedir un permiso con la parte de la gerencia de la MUNI, de ahí de la gerencia de deportes, para que puedan darles un acceso. Ok. Y luego lo de los niños ya es como para prepararlos para competencias, ahí sí hay que irse a inscribir. Sí, se llevan a los niños, tienen una entrenadora especial, ¿verdad? Para que los esté entrenando a ellos, igual a los adolescentes también tienen su entrenadora. Okay. Los niños tienen un horario y ciertos días y los juveniles entrenan todos los días, de lunes a viernes. Y ellos llegan a formar parte del club de la gerencia de deportes. Así es. ¿Okay? Y luego empiezan las competencias, que es cuando también vienen las competencias de las escuelas bilingües. Sí. Y ahí participan también los niños o los atletas de la gerencia de deportes, ¿correcto? Sí, son clubes, ¿verdad? Okay. Entonces compiten los clubes. Las escuelas cuando hacen ya sean los ABSH, que son las competencias de las escuelas bilingües, entonces ellos piden el permiso para hacer la competencia en el estadio. Piden los jueces, que generalmente pues son personas que han trabajado en eso, que tienen, están al día, ¿verdad?, con lo que son toda la parte de la competencia, y para que sacar sus tiempos correctos. Entonces van todas las escuelas, compiten, y hay niños de las gerencias que están en otras escuelas, compiten con sus escuelas. Ahí ya no compiten con el club. Okay. Pero eso se sabe porque es una competencia directamente de escuelas bilingües. Ok. Bueno, Andrea, la verdad que ha sido muy enriquecedora toda el podcast, la charla. La verdad que me ha gustado mucho, hay muchas cosas que desconocíamos y estoy seguro que la audiencia también. Agradecerle por haberse tomado el tiempo de poder tener esta conversación, felicitarla por todos los logros que ha tenido y que han sido realmente, todo el esfuerzo que ha hecho durante todos esos años, pues está rindiendo frutos y ha valido la pena. Sí, ¿verdad? Claramente. ¿Quisiera agregar algo? Pues yo solamente le dejaría un mensaje a todos los que lo ven, los que me ven, y que es que el deporte al final no es solamente algo que se toma por tiempo, ¿verdad? Debería ser algo que se agarre de por vida. Yo digo, alguien me dijo hoy, Andrea, pero no vaya a entrenar. Yo tenía que entrenar hoy, pero entrené temprano. Sí. Porque yo le digo, es que para mí el deporte, o sea, es parte de mi vida. O sea, si yo no hago deporte, es como que yo no desayuné, como que yo no almorcé. Al final, cuando yo tenga 80 años, mi cuerpo me lo va a agradecer. Claro. Entonces, sí, eso es real. El deporte después se convierte como un estilo de vida, ¿no? Es correcto. Y que es lo que realmente, cuando encontramos las cosas que nos apasionan, eso se convierte en un estilo de vida y ya no se convierte en algo como un entreno más. Como algo obligatorio. Y yo siempre he dicho a todas las personas y a los atletas, cuando dicen, no, es que yo quiero ser triatleta, yo quiero ser esto, lo otro, que si no está disfrutando el proceso, ese deporte no es para usted. Sí. Dedíquese
a otro deporte porque no funciona así. Siempre, a mí algunas veces me han llamado diciendo, ¿cómo hace para entrenar todos los días? ¿O para qué está entrenando? Yo le digo, yo estoy listo para hacer un Ironman mañana. O sea, yo dejé hace tiempo, bueno, no hace tiempo, pero sí, hace 2 años yo dejé de entrenar para una competencia en específico. Yo estoy preparado para ir el domingo a una maratón o para ir a hacer un Ironman o para todo. Que le digan, Eric, un Ironman el fin de semana. Yo estoy listo. Exacto. Y me ha tocado en alguna ocasión que me ha tocado viajar y de pronto he estado ahí y digo, hay un evento, voy y lo hago. Muy bien. No me preparo para algo en específico. Y creo que cuando se convierte en esa parte de estilo de vida, ese mensaje, retomando un poco el mensaje que usted nos está dejando a la comunidad, es justamente eso. El deporte siempre miremoslo como un estilo de vida. Sí. O sea, si usted no está disfrutando el proceso, ese deporte no es para usted. Y bueno, muchas gracias, Andrea, nuevamente. Muchas gracias por todo. Felicitarla nuevamente por todos los logros. Sin duda es una gran campeona con todo lo que ha logrado, con todo el esfuerzo que ha puesto durante todos estos años, y estoy segura que más adelante pues tendremos la oportunidad de seguir platicando un poco más sobre el Mundial de Atletismo, claro, Máster. Es que el tiempo pasa rápido volando. Claro, y las nuevas experiencias y todo lo que va a ir logrando. Así que muchas gracias. Gracias a todos por haber escuchado y visto nuestro podcast, por haberle dedicado el tiempo. Y si no está suscrito a nuestro canal, suscríbase. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Saludos. Gracias. No, un muchas placer. Gracias.